Reportajes en Ahora Noticias. Muchas de nuestras antiguas iglesias están en el suelo y el problema se debe a lo de siempre, la falta de recursos. Analizamos lo siguiente. En Chile, quien está a cargo de la mantención del patrimonio, lo sabemos, es el Consejo de Monumentos, pero tiene tan poco dinero para restaurar que su presupuesto anual es 10 veces menos de lo que costaría reparar cualquiera de las emblemáticas iglesias que literalmente se están cayendo a pedazos. La siguiente es la historia que investigaron Javiera Jiménez y Anuar Farrán. En Chile hay históricas construcciones que hoy día están prácticamente en el suelo. ¿El Estado es responsable? Claro que sí. ¿La Iglesia Católica es responsable? Por supuesto. ¿Los ciudadanos somos responsables? Absolutamente. En Chile tenemos una gran cantidad de patrimonio destruido. El valor por el patrimonio es importantísimo, pero ¿qué ocurre cuando un país tiene otras prioridades? Es una obra tan grande que podría desanimar a cualquiera que tuviera la iniciativa de poder restaurarla. Aquí habían vitrales. La verdad es que la cantidad de recursos es bastante poca respecto a lo que hay que hacer en patrimonio. Investigamos las cifras que hay para levantar lo destruido. Conversamos con las autoridades y escuchamos a quienes se sienten afectados por un problema que no siempre tiene la atención que tal vez merece. Muchas ciudades de Chile podrían ser perfectamente un museo al aire libre. Es que ni la enorme cantidad de tragedias y desastres naturales han sido capaces de borrar esa pincelada de arte gótico y neoclásico que alguna vez quedó inmortalizado en basílicas, iglesias, cornisas y fachadas de otra época. Hablamos de un tipo de construcción que ya no se usa y que exhibe tristemente su cadáver, casi en el suelo. El problema no es la falta de estructuras, sino que su conservación. En Chile casi no hay plata para levantar lo que el hombre y la fuerza de la naturaleza alguna vez mandaron al suelo. Estamos en Avenida Providencia y al inicio de esta calle nos encontramos con la iglesia de las Hermanas de la Providencia, que lamentablemente fue destruida por un gran incendio el año 2011. La historia de esta iglesia también tiene que ver con la historia de esta tradicional comuna. Cuando se terminó de construir, Providencia no existía. La iglesia se construye el año 1890. El arquitecto es un alemán, Theodor Burkhardt, que llega a Chile hacia el año 1865, padre de uno de los grandes pintores que tuvo Chile. La iglesia la inauguró el presidente Balmaceda un año antes de su muerte. Al comienzo el edificio estaba bajo la administración de la comuna de Santiago. Eso hasta el año 1897, cuando finalmente pasó bajo la tutela de la naciente comuna. La hermana Claudia nos habla de esos sucesos y también del día en que la iglesia se quemó. Esto fue lo que quedó de la iglesia matriz de las Hermanas de la Providencia. Recién con la luz del día se pudo dimensionar la pérdida casi total que dejó el voraz incendio. Ay, ese día del incendio fue terrible, no podíamos creer lo que pasaba. El incendio empezó en el pensionado de señora. Nunca pensamos que podía seguir para acá. Pero lo que pasó que fue el incendio allá, se fue al entretecho y como los edificios estaban unidos, el fuego corrió por el entretecho y quemó la iglesia entera. Esta iglesia era nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carisma, digamos, nuestra esencia de Hermanas de la Providencia. Todo estaba aquí. Pero acá la pérdida no solamente es sentimental, el valor patrimonial e histórico que hoy día está en el suelo es incalculable. Herencia de las primeras iglesias que se construyeron en Roma, llegó a tener 4.000 metros cuadrados. Esta es una iglesia de una planta basilical, de nave única, que tenía un transepto. El lado oriental está totalmente perdido, algo se conserva del lado poniente. El baldaquino, que es la estructura sobre el altar, es la estructura que, ¿no es cierto?, está bastante destruida también, y un órgano muy importante que tenía la iglesia también fue destruido por el terremoto. Pero, ¿cuáles son los principales daños? Afortunadamente, esta techumbre provisoria, metálica, que le pusieron, ayuda a mantener lo poco que va quedando.
Yo creo que lo que se mantiene de muros es un 50%, 60% probablemente, pero el resto está totalmente destruido. En la Iglesia de la Divina Providencia también asumen el problema que a través de esta historia aparece como una constante. La recuperación de estos edificios son muy caras, cuestan varios miles de millones de pesos. Entonces, ¿de dónde se saca ese dinero? ¿Cómo se logra juntar esa plata para poder hacer eso? Es un tema difícil, sobre todo en un país que no es rico como Chile y donde el patrimonio tampoco es valorado. Mientras tanto, la hermana Claudia solo piensa en regresar a la cual fue su motivo de inspiración. Después del incendio quedó el dolor terrible de haber perdido algo tan querido, algo que está en el corazón de cada hermana de la Providencia. Y la vida tuvo que seguir como seguía, pensando que el Señor algún día haría llover los miles de millones que estamos necesitando para reconstruirla, para volver. El Estado también está consciente, hoy en día es tema. Hace 20 años atrás no era tema. Patrimonio significa lo que te pertenece, y en este caso algo que nos pertenece a todos y que lo vamos pasando de generación en generación. Desde ese punto de vista, el rescate de edificios, catedrales, barrios, plazas e iglesias aparece como algo fundamental para rescatar aunque sea un pedazo de nuestra historia a través de la arquitectura. Cierto es que somos un país de desastres naturales y que Chile tiene también otras necesidades, pero habrá entonces que esforzarse el doble, porque este enorme legado que tenemos casi en el suelo no puede desaparecer.